Esto ya es una violencia sistémica implantada desde el oficialismo y liderada por el propio presidente Olsen, presidente de la Asamblea Nacional. Se lo he dicho personalmente, esta no es la forma de dirigir a la primera función del Estado. Sin embargo, ellos tienen ya un libreto y no van a salirse de ese libreto. Yo debo mencionar... Discurso sumamente lascivo para quienes no están acompañando y que no aplauden todas las fechorías que hace el gobierno del señor Daniel Noboa. Y esto, tildar que solamente para contra las mujeres sería algo insuficiente, pues no solamente ella salió afectada, sino cualquiera que intente pensar o decir algo distinto a lo que el gobierno acompaña en su discurso, que simplemente es algo elocuente, pero que en la práctica no se cumple. Y así en más podemos tratar de que esto viene orquestado desde el Estado y que se va extendiendo a donde tiene sus ramas, y es por eso aquí que voy a contarte un poco más detalles al respecto, porque es importante estar claro en estos temas. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Pre por Radio Face Ecuador. Vengo a hacer este tipo de comentarios y denuncias que quizás no mucho quieren escuchar, pero que son importantes que la ciudadanía conozca. Deja tu like, comparte el video. Esto ya es una violencia sistémica implantada desde el oficialismo y liderada por el propio presidente Olsen, presidente de la Asamblea Nacional. Se lo he dicho personalmente, esta no es la forma de dirigir a la primera función del Estado. Sin embargo, ellos tienen ya un libreto y no van a salirse de ese libreto. Yo debo mencionar, empezó el mismo asambleísta Castillo, hizo sancionar por 2 meses sin sueldo al asambleísta Mireya Pazmiño. Esa fue la primera sanción. Luego intentaron, le sancionaron también a Ronald González, igual con 2 meses sin sueldo. Y luego le sancionaron a la asambleísta Mónica Palacios. Incluso Mónica Palacios, estando en licencia de maternidad, no se compadecieron ni siquiera con la situación de su bebé, porque los derechos de los niños y niñas son prioritarios. Sin embargo, no les importó. La asambleísta está sancionada por 3 meses, está separada de la función legislativa y obviamente sin sus ingresos con los cuales sostiene a su pequeño niño. Luego intentaron sancionar con burdas denuncias, tratando de hacer aparecer de que había diezmos de por medio a la asambleísta Nuria Butiñá. Luego nos retiran el uso de la palabra simplemente porque no les gustan nuestras expresiones, no les gusta lo que nosotros denunciamos, y automáticamente nos apagan el micrófono y no nos permiten desarrollar nuestra intervención. Esa es la forma en cómo se está llevando adelante esta asamblea. El día jueves anterior, que fue la sesión 050 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde nuevamente tomaron decisiones contra el pueblo ecuatoriano y con la finalidad de volver a un estatus de caridad a las Fuerzas Armadas y a la policía, solamente con intención de que dar el camino para que las grandes empresas sigan perdonándose los tributos con los cuales se entiende se debe desarrollar el país y se debe dar mejores oportunidades y mejor implementación para que desarrollen sus actividades tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, no conformes con todo lo que estamos viviendo en el Ecuador, que no hay salud, que no hay educación, que el tema de la inseguridad sigue viento en popa. Mientras tanto, con este proyecto de ley que acaba de aprobarse, y ahora ya mismo será ley, obviamente lo que yo hice fue salir a dar una rueda de prensa unos 10 minutos antes de la intervención del señor Castillo y expuse mi postura frente al tema de la ley de sostenibilidad y fortalecimiento crediticio que refiere a la seguridad social, y anuncié también que igualmente presentaremos demanda de inconstitucionalidad a esa ley que estaba próxima a aprobarse. Entonces, él inició su intervención indicando de que para nosotros todo era demanda de inconstitucionalidad, que para nosotros todo era rechazar los proyectos de ley, y claro, ahí me mandó a callar. Bueno, esto es una situación lamentable que estamos viviendo en el Ecuador. Debo decirle que el oficialismo
desde el presidente Noboa han dado muestras claras de una actitud hostil frente a la presencia de las mujeres. Mientras son útiles, todo está bien para él. Mientras le hagan la venia al patrón, todo está bien para él. Pero cualquier persona, hombre o mujer, especialmente a las mujeres, que salimos de su redil, que no estamos conjugando sus ideas, que no estamos de acuerdo con sus posiciones y con su postura y con su quehacer político desde el Ejecutivo, definitivamente somos sujetas, sometidas a maltrato, a violencia política, violencia por edad, buscar cualquier argucia para denigrar el liderazgo oponente. En ese sentido, yo creo que vale la pena, si me permite, Sofía, es importante hablar también de lo que significa la violencia política de género y por edad. Tenemos un conjunto de acciones y omisiones basadas en género que buscan menoscabar, anular y restringir derechos políticos de las mujeres. Eso es participar, deliberar, decidir en partidos, instituciones o en diferentes campañas. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral adoptó un protocolo de actuación y el Tribunal Contencioso Electoral sanciona la violencia política y de género como infracción electoral muy grave a través de multas, disculpas públicas, medidas de no repetición. Y respecto a la edad, que es una discriminación por edad, yo me siento orgullosa de mi edad. Yo tengo 65 años y realmente me siento orgullosa porque mi trayectoria, en primer lugar, con ética y con transparencia y de la mano con la gente, hemos impulsado procesos socioorganizativos muy importantes, muy importantes. Desde mi liderazgo hemos potenciado el fortalecimiento de la voz de las mujeres. Yo misma soy una de las actoras para ahora tener el 47, casi 48% de participación de las mujeres en la Asamblea Nacional. Sobre estos hombros han subido muchísimas mujeres para llegar a cargos de toma de decisiones. Y yo no voy a permitir por ningún concepto que por mi edad y por todo lo que he hecho se me discrimine y menos aún se me dé un trato violento por el hecho de opinar diferente. Creo que es importante justo reconocer estos discursos de odio, ¿no? El otro no como un semejante, alguien que se asemeja a mí en términos de ciudadanía, ¿no es cierto?, en el discurso social, y en un discurso más psíquico en términos de deseo, el otro que también sueña, siente, tiene planes de vida. No, ese otro no es igual que yo y se está generando un quiebre. En psicología social se habla muchísimo, ¿no es cierto?, de estos síntomas sociales, ya no subjetivos, ya no individuales, de odio entre sierra y costa, entre hombres y mujeres, entre morados y azules y verdes y amarillos. Es una cosa muy grave porque uno de nosotros se para en media plaza, ¿cómo se llama? Plaza San Francisco o la Plaza Grande a decir, estos hombres, estas mujeres, nosotros no tenemos el impacto que tiene una autoridad que está utilizando términos sexualizados, ¿no es cierto? ¿Qué es arrechera? ¿Está hablando de la erección del órgano masculino? ¿Qué esto de no me muevo ni un paso atrás es un discurso de guerra? Mambrú fue a la guerra, ¿no es cierto?, y no le fue bien a la vuelta. Entonces, es un discurso muy grave, muy profundo, y que no se dan cuenta nuestras autoridades que se replica desde los estratos más sencillos, los niños y las niñas, por ejemplo, en su educación, ¿no es cierto?, jugando violentamente, naturalizando adultos que dicen, bueno, pero esto es un juego de niños, ¿no? Los niños son un poco groseros o los niños pueden escalarse, cuando no es un juego. Cuando ustedes pueden ir por la calle también viendo, por ejemplo, el tráfico de Quito, no solo por temas obvios, ¿no?, de hora pico y cantidad de vehículos, sino esta lógica de una persona quiere pasar, no, ciérrale, yo primero. Es un discurso de guerra permanente que está impactando la psique individual, ¿no es cierto? La gente tiene miedo. Nosotros con muchos colegas hacemos en el mes de octubre una marcha muy importante que es a favor de la salud mental, no tiene una connotación política. Este año no se dio, nos restringimos de hacer la marcha de la salud mental por miedo, porque ¿quiénes salen en esta marcha? Pacientes, salen
colegas psicólogos, psicólogas, profesores, alumnos, estudiantes, niños, niñas, adolescentes a favor de la salud mental comunitaria y tenemos miedo de tomarnos el espacio público que es de nosotros. Estos son los efectos, como digo, en la psique, el miedo al discurso amo, al discurso incuestionable, al discurso que tiene significantes cerrados. Esto es, ¿no es cierto?, ni un paso atrás, que luego se vuelve muletilla y que ya ni siquiera se analiza en términos lingüísticos como lo podemos hacer en este momento, sino como una consigna de quiebre a cualquier otro pensamiento diferencial. Aquí se evidencia algo profundo, algo que quizás no va a acabar ahora y quizás este video a lo mejor ni va a ser muy visto. Yo sé que ese tipo de temas que son muy profundos y que sobre todo tocan fibras sensibles no tienen mucho alcance, pero no importa, yo cumplo como labor de comunicador e informar y llevar esto, porque no se puede permitir que ese tipo de cosas sigan pasando, ya sea de un lado o del otro, porque si no, nunca se va a romper la cadena, se va a seguir un círculo vicioso que quizás nunca va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un muerto. Pues vemos que la asamblea viene orquestado desde el gobierno ese tipo de discurso que uno le sancionan lo que sea y a otro le permiten todo. Esto simplemente no se puede permitir en una democracia. Sin embargo, uno se llama muy demócrata, pero no quiere fiscalizar nada. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes. Nos vemos hasta la próxima.